Shalom, saludos hermanos, qué gusto realmente me da el que nos escuchen. Y aunque no tengo la oportunidad de personalmente conocerte, sí me gustaría saber cómo va tu vida. ¿Qué acontecimientos han ocurrido en estos días? ¿Cómo te fue en esta temporada vacacional? ¿Se acabaron los problemas o siguen los problemas? ¿Cómo está tu salud? Si pudieras comentarme los grandes acontecimientos o los acontecimientos más fuertes de tu vida, ¿qué me comentarías? ¿Por qué? Porque hoy el Señor quiere darte una palabra con relación a lo que tú estás viviendo, con relación a los últimos acontecimientos que están acaeciendo en tu existencia. Vamos a escuchar la palabra. Ojalá tú puedas darte cuenta que esta palabra tiene muchísimo que ver con lo que tú estás viviendo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras.
Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se les ha parecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra tan interesante nos dirige el Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que tú has escuchado lo mismo que estos discípulos, que dicen unas mujeres, que dice la iglesia que Jesús está vivo, que está resucitado. Pero tal vez tú eres uno de los discípulos. Acuérdate que eran 12 apóstoles y 72 discípulos. Tal vez tú eres uno de los discípulos que va por el camino apesadumbrado, tal vez medio decepcionado. Yo esperaba que algo mejor sucediera en la Semana Santa. Yo esperaba sentir mucha paz y gozo en el Señor. Yo esperaba que mis problemas se solucionaran. Y nada. Los discípulos van desilusionados. Tal vez tú también. Porque dices: volvemos ya a la rutina. Volvemos a lo mismo de siempre y mi vida sigue igual. Sin mucho sentido. Sin saber hacia dónde voy, ni qué me depara el destino. Y sin embargo, fíjate este detalle: mientras los discípulos van caminando, mientras tú vas caminando por la vida, Cristo se hace presente. Todos estos días no has caminado solo. El resucitado ha estado caminando contigo. Está vivo, y el resucitado te empieza a explicar qué es lo que ha pasado. Primero, era necesario que el Mesías padeciera. Y los cristianos, los discípulos que vamos detrás del Señor, también pasamos por sufrimientos, por incomprensiones, por situaciones difíciles. También pasamos por eso, por incomprensión. Y también nos juzgan, nos critican, porque no apoyamos la equidad de género. Nos juzgan, nos critican, porque nos oponemos al asesinato del aborto. Nos juzgan, nos critican porque les anunciamos los diseños de Dios sobre lo que es una familia, papá, mamá e hijos. Nos juzgan, nos critican porque anunciamos que la felicidad no está en el tener dinero, no está en la belleza física, no está en el placer, sino el poder amar, donarnos, dar nuestra vida para la felicidad de los otros. Y nos crucifican como a Jesús. Nos desechan porque nos dicen que somos tontos. Pero hay que pasar por sufrimientos. Hay que pasar por el sufrimiento de dar la vida por los hijos. Hay que pasar por el sufrimiento de donarnos y amar al esposo, a la esposa, sabiendo que el Padre nos resucita, que el Padre nos da la vida. Pero durante los 11 kilómetros que caminan con Jesús, no lo identifican. Jesús ha estado caminando a tu lado. ¿Lo identificas o todavía no? Muchos no lo identifican. Y hay que seguir caminando. Pero cuando los discípulos llegan a Emaús, Jesús: chao muchachos, gusto verlos, yo tengo que seguir caminando.
Pero a uno de los discípulos se le ocurrió una genial idea, que ojalá ese discípulo seas tú. Decirle al Señor: Señor, ya es tarde, quédate con nosotros, quédate en mi familia, te necesitamos. Señor, está oscureciendo, vienen momentos difíciles, quédate en mi matrimonio, tenemos dificultades para dialogar. Señor, tengo problemas con un hijo adolescente, quédate con nosotros. Si ese discípulo no le pide a Jesús que se quede, Jesús se sigue de largo. Por eso es tan importante cuando tú participas en la Eucaristía, porque en la Eucaristía le estás diciendo al Señor: Señor, quédate con nosotros, te necesitamos. Jesús entra, se queda con ellos para cenar. Y fíjate los gestos que señala la Escritura, no es casualidad. Dice, estaban a la mesa. Primero, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Las palabras de la consagración eucarística. Las palabras que usa Dios para tomar el pan y que se conviertan en su carne, para tomar el vino y se convierta en su sangre. Hermanos, nosotros que queremos estar con el resucitado, el lugar donde Cristo resucitado se encuentra es en la Eucaristía. Allí está el Señor esperándote. Allí en esa mesa, ese altar, el Señor toma el pan, da la bendición al Padre, a Dios, lo parte y lo da. Es la Eucaristía. Y dice que entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Si tú no te unes a Jesucristo en la Eucaristía, puede estar Jesucristo caminando en tu vida y tú no lo reconoces. A Jesús se le reconoce en la fracción del pan, en la Eucaristía. Allí está el Señor. Pero hermano, si Dios no nos concede la gracia de poder verlo, de poder identificarlo, aunque esté el Señor, no lo vemos. Pero si tú vas a la Eucaristía, si tú comes el cuerpo de Cristo, lo identificas, ahí está. Y dice, se les abre las Escrituras, lo reconocieron y Jesús se les desaparece. Y dice, comentan unos a otros, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Claro, hermano, es Jesús el que te tiene que explicar el sentido de las Escrituras y lo hace en la Eucaristía. Por eso la homilía se centra en la palabra. En la homilía Cristo te traduce esa palabra para tu vida. Y es cuando tú experimentas, oye, qué sabiduría tiene Dios. Hoy me ha hablado el Señor. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Los discípulos no lo reconocían, pero sentían que algo estaba sucediendo. A lo mejor tú vienes a misa y dices, yo no veo a Cristo, pero hay como paz, hay algo en la casa de Dios. Claro, no es algo, es alguien. El resucitado está presente en la iglesia. Y entonces dice que se levantan e inmediatamente van a buscar a los apóstoles, a los discípulos, y les dicen, verdaderamente ha resucitado el Señor. Y esa es la buena noticia que el mundo necesita conocer. Nosotros los cristianos no seguimos un muerto. Nosotros los cristianos no servimos una doctrina, una idea. Nosotros hemos visto al resucitado
que está cerca de nosotros, que está reconstruyendo las familias, que está levantando a los jóvenes que están en la depresión, en la droga, en el alcoholismo, los está levantando. Cristo verdaderamente está resucitado, está vivo en su iglesia, presente aquí en cada Eucaristía. Por eso, cada vez que nosotros venimos a la Eucaristía, venimos a encontrarnos con Cristo resucitado, que te está esperando hoy y te está esperando cada domingo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que tengan muy buen día.